Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez, el mes se nos acaba y estoy en este martes 30 de abril de 2019 junto a ustedes abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarnos a las noticias y los temas más importantes del día en Cuba. Sin embargo, hoy el tema principal de este podcast va a girar en torno a Venezuela. Ya saben que Leopoldo López ha sido liberado y que junto a Juan Guaidó han llamado desde una base militar en Caracas a poner fin a la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Por otro lado, a partir de esta noticia, quiero tratar de responder algunas preguntas, entre ellas, ¿cómo ha reaccionado la Plaza de la Revolución de La Habana hasta el momento con estos sucesos que ocurren en Venezuela? ¿Qué papel juega Cuba en el probable curso de los acontecimientos? Y por último, ¿qué implicaciones tendrían para esta isla unas elecciones democráticas o una transición democrática en el país suramericano? Como ven, tenemos mucha tela por donde cortar y para ganar impulso me voy a tomar el cafecito informativo de hoy, que está muy concentrado, bastante denso, recién colado, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, voy a hacer un breve resumen noticioso, especialmente enfocado en los oyentes cubanos que están un poco desorientados con las noticias que da la prensa oficial, que como saben ha minimizado, escamoteado y tergiversado bastante lo que está ocurriendo ahora mismo en Caracas. Así que voy a hacer un breve resumen pensando sobre todo en los más desinformados dentro de esta isla. Se trata de que el opositor venezolano Leopoldo López fue liberado en la madrugada de este martes por militares de sectores que se alejaron del régimen de Maduro y esto fue una operación que vino después de un indulto presidencial dictado por el propio Juan Guaidó y entonces ahora tanto Guaidó como López están juntos en la base aérea de La Carlota en Caracas y están pidiendo al resto de los militares que se levanten contra Maduro en lo que han llamado ya como Operación Libertad. En un llamado que han hecho a través de Twitter, el propio Juan Guaidó ha dicho que al pueblo de Venezuela la lucha está enmarcada en la Constitución y en la no violencia. Están llamando a que las personas se manifiesten de manera pacífica en las calles, pero presionen como una especie de presión final sobre la cúpula chavista para lograr elecciones democráticas y un cambio de régimen en Venezuela, sobre todo hacia la ruta de la democracia, la participación ciudadana, el respeto a la diferencia, la libertad y sobre todo para intentar rescatar al país de los despojos económicos en que se encuentra ahora. Esa es la situación. Según el diario español ABC, hay 7 destacamentos militares que han sido tomados por los aliados de Guaidó. Sin embargo, el gobierno venezolano ha reaccionado ya con mucha contundencia, al menos en las redes y en los espacios públicos, diciendo que tiene controlada la situación. Los representantes del régimen de Maduro, funcionarios y ministros, entre esos el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha dicho que el plan golpista, como lo llama el oficialismo, está enfrentado y desactivado. Entonces, bueno, hay dos versiones bastante contrarias de lo que está pasando, pero lo cierto es que esto es una noticia en pleno desarrollo. Y como no puedo contarles muchos más detalles de lo que pasa en Venezuela, porque no estoy allí y porque las comunicaciones han sido bastante cortadas para que no salga demasiados detalles de lo que ocurre, me voy a centrar en la parte cubana. Y voy a intentar responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ha reaccionado hasta ahora el oficialismo cubano ante lo que está ocurriendo? En primer lugar, con lentitud. En las primeras horas de la mañana, cuando ya los más importantes diarios y periódicos internacionales tenían en sus portadas la noticia de la liberación de Leopoldo López y también el llamado de Juan Guaidó a esta Operación Libertad, a desconocer también al régimen de Maduro, cuando ya todos los diarios tenían eso como el gran titular del día, todavía la prensa oficial cubana guardaba silencio. La portada del periódico Granma prefería en ese momento hablar de las universidades y
también de los preparativos para el 1 de mayo, y el oficialista portal Cuba Debate también prefería llenar la mayor parte de su página principal con la explicación de cómo funciona una aplicación para telefonía móvil. Pero evidentemente todavía no habían bajado las órdenes desde la Plaza de la Revolución para posicionarse editorialmente a ninguno de estos periódicos y diarios controlados absolutamente por el régimen cubano y el oficialismo cubano. Sin embargo, ya Miguel Díaz-Canel sí había contado en la red social Twitter su posición, que no hay sorpresas para nada. Acusaba a Guaidó y López de golpistas, y sobre todo mostraba un espaldarazo y un apoyo absoluto a el régimen de Nicolás Maduro, y sobre todo a todo lo que está relacionado con el poder, las instituciones del poder chavista en Venezuela. Así que por esa parte no hay sorpresas. Por otro lado, en la televisión nacional han estado hablando de que todo se trata de algo a muy poca escala, que está controlado ya, es lo que más repiten, y hemos visto la transmisión de amplios minutos de la cadena Telesur, que como todos saben es una especie de órgano del chavismo, es un medio de prensa totalmente alineado con el Palacio de Miraflores. Esas han sido las primeras reacciones. Por un lado silencio, cautela, pero por otro lado ya definir muy claramente que a lo largo del día estaremos escuchando en los medios oficiales cubanos reivindicaciones a favor de Maduro y lo que podemos llamar ninguneos o minimización de lo que está ocurriendo desde el lado de las fuerzas opositoras. Ahora bien, ¿qué papel va a jugar La Habana en todo esto? Difícil es pronosticar el rumbo de los acontecimientos. Como saben, estos son acontecimientos a los que se ha llegado y que ahora mismo toda la atención de las Américas y del resto del mundo está centrada en Venezuela. El mundo late hoy en Caracas después de meses de tensión y sobre todo de años en que esta nación petrolera ha ido cayendo por la pendiente del descalabro económico, el autoritarismo político y el deterioro social. Esto era una bomba de tiempo y lo que va a pasar hoy es difícil de prever, pero les puedo asegurar que más allá de vaticinios y pronósticos, la Plaza de la Revolución juega un papel muy importante. Está en una parte del conflicto alineada totalmente con la cúpula chavista, y La Habana aporta no solamente los agentes de inteligencia, sino la asesoría en una materia en que hay que decir que el régimen cubano es verdaderamente experto, que es el sometimiento de una sociedad y la vigilancia sobre cada individuo, y sobre todo también el manejo de la información y de podemos decir, las matrices de prensa. Así que La Habana define de alguna manera lo cruento o lo pacífico de la jornada a partir de la influencia que tiene sobre el Palacio de Miraflores. ¿Por qué es probable que La Habana siga rompiendo lanzas y apoyando a Nicolás Maduro, incluso en una represión de dimensiones como no las hemos visto hasta ahora? Bueno, pues porque en La Habana se juega en eso, un apoyo económico que, a pesar de haber menguado en los últimos años, sigue siendo imprescindible para este país, un país que, como saben, pasó prácticamente de ser sostenido por la Unión Soviética, después una caída en una profunda crisis económica y poco después la aparición de un nuevo mecenas, en este caso Hugo Chávez, que envió y durante largos años enormes recursos, sobre todo recursos petroleros, a Cuba, una situación, un subsidio que le permitió al régimen de Fidel Castro inicialmente, al de Raúl Castro posteriormente y ahora al de Miguel Díaz-Canel, sostener todo un aparataje de control sobre la realidad y sobre todo pues mantener esa carácter totalitario del sistema cubano. Así que lo que se está jugando hoy en Caracas es muy importante para la Plaza de la Revolución, sobre todo en vísperas del 1 de mayo, donde probablemente querían dar un discurso de continuidad, de que todo está bajo control, de que a pesar de que ya hay momentos difíciles en cuanto a carestía y desabastecimiento de alimentos, todo estaba prácticamente planificado y controlado a largo plazo. Pues bien, esta situación venezolana resquebraja un poco
poco ese discurso y si se une a la situación que estamos viviendo en las calles, la terrible situación que tienen muchos mercados de desabastecimiento, de falta de productos básicos, yo creo que esto manda un mensaje bastante preocupante a la población dentro de la isla. ¿Qué repercusiones puede tener que hoy se impulse en Venezuela una transición hacia la democracia y un proceso pacífico hacia unas elecciones libres? Bueno, por un lado, creo que para los demócratas cubanos, los opositores y disidentes dentro de la isla, podría ser un atisbo de esperanza también para la población de que es posible sacudirse por vía pacífica un régimen de esta naturaleza, pero por otro, para la Plaza de la Revolución, para el oficialismo cubano, es un duro golpe. En primer lugar, perderían un importante aliado en la región, pero sobre todo perderían un apoyo financiero, petrolero y económico en un momento de extrema fragilidad, cuando las inversiones extranjeras en la isla no avanzan, cuando el turismo no logra convertirse en la verdadera locomotora económica cubana y sobre todo cuando hay el fenecer de una generación histórica que está dejando un país en bancarrota, una falta de liderazgo muy visible y especialmente está dejando una nación desesperanzada, escapando a través de la emigración. Así que un cambio en Venezuela influirá directamente en un cambio en Cuba. Y con esto, bueno, con esto me despido esta mañana.